Se postergó el debate de la reforma laboral. Patricia Bullrich, senadora y jefa del Bloque de la Libertad Avanza, anunció que el proyecto se va a tratar a partir del 10 de febrero. La senadora indicó que el oficialismo firmará un dictamen provisorio para que la reforma quede abierta a modificaciones. Y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley, que nos parece que es una buena fecha. Llamaríamos extraordinarias nuevamente y con eso nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido, tanto acá como que han llegado por distintas vías, por mail, por gente que ha venido y demás. Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo. El INDEC difundió hoy datos de empleo y desocupación del tercer trimestre de 2025. Las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos del país se ubicaron en 48,6% y 45,4% respectivamente. En tanto, la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue del 6,6%. La CGT, antes de la postergación del debate de la reforma laboral, amenazó con un paro general si finalmente ese proyecto se convierte en ley. Para analizar los aspectos más polémicos de la ley que trata el Senado, estamos en comunicación con Nahuel Altieri, abogado laboralista. Doctor Altieri, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ante todo, felicitaciones por el galardón recibido. Muy amable, muchísimas gracias. Le pregunto, una de las palabras que más se escuchó tanto en la marcha como dentro del Congreso es inconstitucional. ¿Usted cree que el proyecto es inconstitucional? Efectivamente, y agrego algo. También participamos de la marcha los profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hoy en el Senado expusieron 3 referentes que, no sorpresivamente para mí, pero tal vez para la gente, están más alineados con partidos políticos distintos. Es decir, esta no es una cuestión de peronismo versus Libertad Avanza, sino que hay un profesor de la UBA que está más alineado, yo diría, con el radicalismo, que expuso también en contra, pero porque simplemente hay cuestiones que desnaturalizan por completo el derecho al trabajo, discusiones sobre jornada que han sido superadas a nivel mundial. El año 1919, que fue cuando se aprobó por el convenio 1 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la jornada limitada. Bien, fíjense con este punto, solamente este punto en particular, que después está recogido por nuestra Constitución Nacional en el año 57, durante un gobierno de facto, no el gobierno peronista, ya Perón había sido derrocado y un gobierno de facto, ¿bien? Y ese gobierno en el 57 se llamó una constituyente e incorporó el artículo 14 bis, que entre otras cosas reconocía 2 cuestiones que están aquí contempladas, que es la jornada limitada, o aquí modificada, mejor dicho, en la reforma. Una es la jornada limitada y la otra es la participación en las ganancias. Y sobre esas cuestiones, ya solamente sobre esas, encuentra colisión con la Constitución Nacional. Y si ampliamos esto a aquellos pactos, convenios y tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución por el artículo 75, inciso 22, también vamos a encontrar colisión, porque, por ejemplo, el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo considera que toda contraprestación que se recibe por el trabajo es remuneración, y aquí se está volviendo a tratar de incorporar como una remuneración alternativa, para que la gente lo entienda, a los tickets de almuerzo, y eso ha sido considerado como una remuneración encubierta. También hay otras cuestiones mucho más fuertes para resaltar a nivel de derecho colectivo, como por ejemplo la limitación del derecho de huelga, que también es un derecho constitucional y que también se encuentra reconocido en tratados internacionales o en convenios de la OIT. Bien, convenio 87 y 98, si mal no recuerdo, sobre libertad sindical. ¿Por qué? Porque la OIT, que es la ONU de los derechos laborales, establece cuáles son los límites de la huelga
y cuáles son los servicios que deben considerarse esenciales, ¿bien? Y aquí lo que hace esta ley es ampliar a todos los servicios como esenciales y además le dice, usted tiene que hacer huelga pero solo con el 25% de la dotación, el otro 75% tiene que trabajar. Entonces, fíjense como en poquito tiempo les he descrito varias cuestiones, no son las únicas, por supuesto, Claro. que van a poder ser tachadas de inconstitucionalidad por los jueces del trabajo. De hecho, Doctor. también para mayor información de ustedes y del público que nos escucha, la jueza que decretó inconstitucional ya en la ley base, la limitación de la huelga, no es una jueza ni peronista ni ultra pro trabajadora. Es bastante estricta, les diría, y no muy contemplativa de ciertos derechos de los trabajadores, pero en estas cuestiones es tan grosero desde el punto de vista de una disciplina autónoma como es el derecho del trabajo, que por supuesto falló en contra, ¿bien? Entonces, Doctor. aquí se está repitiendo algo que estaba primero en el DNU, que el DNU fue tachado de inconstitucional por una cuestión de forma, ¿bien? Porque decían que el Congreso estaba reunido, entonces no había necesidad de dictar un DNU. Doctor Altieri, quiero hacer un alto acá, porque el DNU pasó y lo que pasó, y que me parece que es muy significativo, es que frente al deseo del gobierno de acelerar en el debate para el próximo 26 de diciembre, lo que tuvo que hacer fue lo que vimos, postergar ese debate hasta el 10 de febrero. ¿Usted considera que el gobierno tomó nota de aspectos inconstitucionales, que faltan votos o que hay una fuerte presión por un lado de los gremios, pero también de las gremiales empresarias que están realizando reclamos para cambios en el texto? ¿Cuál es la trama de estos cambios y postergación? Bueno, primero, excelente análisis, felicitaciones, yo coincido porque todo un poco de eso incide, pero también, miren lo que es esto, 189 artículos y uno de los últimos deroga un montón de leyes vigentes, entre ellas la de teletrabajo y el estatuto del periodista, es decir, todos ustedes, los que están del otro lado en el canal, van a verse afectados los que están bajo el estatuto del periodista porque ahí arrancan con 3 semanas de vacaciones y lo van a perder, tienen una indemnización mejorada, también la van a perder. Entonces afecta demasiadas cuestiones que no se pueden tratar en 48 horas. A mí me parece que el gobierno aquí está siendo prudente, ¿bien? Tiene que, o por un lado entendió que no tenía los consensos necesarios, o bien porque esta cantidad de artículos que modifican y desnaturalizan el derecho del trabajo tal como lo conocemos, merecen un debate amplio y merecen una reflexión. Yo digo, está perdiendo una oportunidad enorme, y por favor interrúmpanme cuando quieran, pero se está perdiendo una oportunidad enorme para modernizar de verdad el derecho del trabajo e incorporar la digitalización del trabajo y su impacto en las relaciones laborales, domicilio electrónico para trabajador y empleador que ahorraría muchísimo tiempo y dinero a ambas partes, la intervención de los algoritmos y la inteligencia artificial en la contratación y en los despidos para evitar sesgos discriminatorios. Todo eso se podría legislar y tener una legislación laboral de avanzada del siglo XXI y no lo estamos haciendo, y estamos discutiendo cuestiones que han quedado zanjadas hace 100 años, como es la cuestión de la jornada. Hay un punto, perdón, hay otro punto que tiene que ver con la construcción de este fondo FAL, este nombre tan particular, el fondo de despidos, donde se señala que hay aporte de los trabajadores y que será administrado por un ente financiero, pero nadie tiene claro cuál es el ente financiero, quién lo elige, cuál es el tipo de inversión, qué ocurre si frente a la inflación no hay ganancia, y en realidad es una indemnización que ojalá no se produzca, pero si se produce está consumida en el tiempo y en el monto. Bueno, excelente el planteo, y vamos a explicar primero técnicamente este fondo FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, donde se le quita un 3% el empleador paga la misma cantidad, nada más que en vez de pagarlo al SIPA, al Sistema Integrado Previsional Argentino, ahora vuelvo sobre eso, se va a este fondo y va a haber distintos tipos de cuenta, y todas estas cuentas van a estar auditadas, o el funcionamiento de este fondo, por 3 sectores: la Secretaría de Trabajo, dependiente de Capital Humano, la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, y la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. Y ahí adentro, bueno, va a haber cuentas autoaseguradas o fondos comunes de inversión que en teoría van a rendir. Acá lo que vamos a tener es una transferencia y ahí ahora voy a la cuestión de las jubilaciones, de los fondos jubilatorios para pagarle los saberes a los jubilados al sector financiero para pagar despidos. Entonces, voy ahora a la cuestión, ¿qué pasa con la desfinanciación del Sistema Integrado Previsional Argentino?
yo estuve hoy en otro canal al mediodía y se le preguntó eso a 2 senadores, a Venegas Lynch de La Libertad Avanza y a otro que se llama Goesling o Goesling del PRO de Misiones. Sí. Pido disculpas al senador si me equivoqué. Y lo único que supieron decir de cómo se iba a suplir esto era por la creación de más empleo, que es algo incierto. O sea, lo cierto es que hoy se está desfinanciando, si sale la ley como está, a los fondos que se utilizan para pagar los jubilados, que ya sabemos que son magros, porque los jubilados ganan muy poco en la Argentina, o cobran muy poco en la Argentina, y no hay una respuesta inmediata a esto. Entonces podríamos tener un desbalance grave en la recaudación de los fondos necesarios para pagar jubilaciones y pensiones. Doctor, la senadora Bullrich dijo que se aceptarían modificaciones o se podrían debatir modificaciones. ¿Hay algo positivo que se pueda tomar del proyecto? Bueno, hay muy pocas cosas positivas. Una que considero positiva es la incorporación de las capacitaciones como un beneficio social, ¿bien? Y creo que esto no hace a la cuestión de si se toma para el cálculo que una empresa le pagó la maestría a un trabajador como remuneración, porque esto en definitiva redunda en un beneficio social. Pero hay muchas más cuestiones que tienen que ver con recorte de derechos que con modernización. También se están digitalizando los certificados de trabajo, que siempre hubo mucha polémica en torno a eso, y se le está dando un marco normativo a la digitalización de los recibos de haberes. Reitero, en la lectura que he podido hacer de esto, vengo estudiando los 5 proyectos que hubo, ustedes saben que circuló uno el viernes y después el lunes apareció otro, hace poquito, y bueno, estamos estudiando todos a contrarreloj. Entonces, las cuestiones que yo veo como positivas son pocas. Fíjense también que si hablamos de modernizar, ¿por qué derogan la ley de teletrabajo que está en ese artículo, uno de los últimos, donde derogan la ley de teletrabajo, que es bastante moderna, porque además es la única ley que contempla los derechos de cuidado, es decir, de cuidado de la familia, y no es un tema menor, les explico por qué, y tampoco descabellado pensar en ampliar, tal vez no 90 días, pero sí algunos días más, la licencia del padre que tiene un hijo, porque ha caído peligrosamente la natalidad en nuestro país de 24 por 1000 a 10 por 1000 en 20 años. Y una sociedad que no se reproduce está condenada a la extinción, y una sociedad que no se reproduce está condenada a no tener suficiente población económicamente activa para soportar el sector pasivo. Es decir, los que trabajan pagan las jubilaciones de los que están mayores y no trabajan. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En el esquema actual, Europa lo resuelve con inmigración y después tiene enormes problemas de inmigración porque entran gente de otras culturas distintas de la occidental y tiene problemas gravísimos. En la Argentina todavía no llegamos a eso porque además la inmigración que tenemos es casi con las mismas costumbres que las nuestras, pero tenemos que pensar también holísticamente en un sistema donde la gente pueda trabajar y también reproducirse. Doctor, lo voy a llevar a otro tema, y en este caso usted ha hablado de los estatutos, más allá del estatuto del periodista, que no es el único que está aquí ante la posibilidad de ser eliminado, y esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué en lugar de la eliminación no se puede dar la convocatoria a empresarios y sectores sindicales, si fuese necesario, para redefinir el marco paritario? ¿Qué pasa con este acuerdo? ¿Por qué se insiste con la negociación individual y no con el marco paritario? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en aquellas empresas en las que hay comisiones sindicales muy fuertes, que han tenido medidas de fuerza muy notorias y que tal vez puedan generar mayor conflictividad que acuerdo en la relación? Bueno, está perfecta la lectura. Ustedes son periodistas muy informados, siempre los elogio por eso, porque estos son temas muy del nicho del derecho al trabajo y de las relaciones laborales. Los que conocemos el paño tenemos memoria de lo que ha pasado en la Panamericana hace muchos años cuando la cortaban, sobre todo ciertas comisiones internas de carácter trotskista, de orientación trotskista en ciertas plantas de la zona norte. Entonces, tal vez quien redacta esto diciendo que van a prevalecer los convenios de empresa y le van a dar personalidad gremial a los sindicatos de empresa por sobre los nacionales o los regionales, no están teniendo en cuenta que tal vez
los sindicatos regionales o nacionales tienen otra práctica, otra historia, y es más fácil pactar o conciliar con aquellos de izquierda. Entonces, el convenio de empresa, si bien por ahí puede beneficiar, según lo que dicen quienes redactaron la ley, a que se negocie según la realidad de esa empresa, lo cierto es que si se desconoce cuál es la práctica habitual y la existencia de ciertos grupos, comisiones internas que ni siquiera responden hoy al mandato nacional y que negocian cuestiones en forma individual por la empresa. Esto pasa hoy, con multinacionales de alimentación o del neumático, se lo firmo porque conozco los casos de cerca, no por negociarlo, sino por conocer a los profesionales que intervienen. Entonces aquí sería más complicado con la legislación que proponen que con la actual. Entonces eso está para analizarlo. Y la otra cuestión, para hacerlo desde un punto de vista más general, la Argentina lo que necesita son consensos. Yo estoy de acuerdo que la Argentina necesita crear trabajo, empleo privado y de calidad, ¿bien? Con las condiciones dadas. Pero eso sea en un marco de un plan económico principalmente, porque la reforma laboral no crea empleo, y esto lo han dicho, yo lo he conversado personal y públicamente con dos referentes, uno es Julián de Diego, que ha salido en los medios diciendo que asesora al gobierno en esto, y otro es Juan José Tala, abogado de la Unión Industrial Argentina, y ellos dijeron la reforma laboral no crea empleo, tal vez puede dar cierta certeza. Aquí lo que sucede es que estamos ante una situación clásica en la Argentina pendular, donde estamos muy de un lado ahora y nos vamos a ir para el otro lado si cambia el gobierno, y si la reforma no sale por consenso, después se cambia todo, y esto afecta verdaderamente a la gente que produce en nuestro país, porque no tiene certeza. Lo que necesitamos es, como se hizo en España, un gran pacto de la Moncloa, un acuerdo nacional donde digamos, esto sí, esto no, pero firmemos todos. Bien. No imposición porque hoy circunstancialmente tengo una mayoría. Doctor Nahuel Altieri, abogado laboralista, docente universitario, profesor de Derecho Laboral, le agradecemos mucho esta conversación, esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Siempre un placer y a disposición. Saludos para todos ustedes. Gracias. Gracias.